Muy buenos días, humano. Domingo 21. Bienvenido a tu podcast. El mundial continúa, pero la IA tampoco es que pare. No han empezado bien nuestras predicciones. Ecuador lo tiene difícil, muy difícil. Y de España, mejor vamos a esperar a hoy, pero Cabo Verde fue nuestro cabo del miedo. En fin, un mundial muy interesante y ahora empieza lo bueno. Menos mal que no nos dedicamos a apuestas deportivas y vamos a pasar mucho hambre. Pero vamos a lo nuestro. Hoy hablamos de gigantes tecnológicos que se ofrecen como reguladores de la propia tecnología que dominan. De 40 mentes brillantes que se encerraron para evitar el colapso y proponen redistribuir riqueza. De los ejecutivos del G7 que nos hablan de cooperar, pero solo si Estados Unidos dirige el cotarro y excluye a sus competidores. Las tragedias provocadas por chatbots irresponsables nos recuerdan que no basta con contrataciones y valoraciones, hay vidas en juego. Corporaciones pidiendo regulación mientras contratan a un tipo acusado de permitir chatbots suicidas. Un trillonario, un modelo de IA castigado por hacer caso, y una sociedad secreta, elitista y organizada con inteligencia artificial, la del niño de la guerra. En fin, los días de nuestra vida, donde el Dr. Drake Ramoray no es el protagonista, somos nosotros, aunque apenas lo veamos pasar. ¿Podemos vestir más mierda? Bafan Napoli. Con sonrisa, un cuchillo en el briefing, dijeron... Arrancamos con la noticia que ha tenido a la comunidad tecnológica al borde del colapso. Anthropic lanzó Mythos, el modelo a medio camino entre IA generativa y un sistema de ciberseguridad, y después la versión pública, que se llamó Fable 5. Ambos modelos comparten la misma tecnología base, pero Fable fue publicado con salvaguardas adicionales. Anthropic se enorgullecía de que era casi tan capaz como Mythos, pero mucho más seguro. Todo iba a las mil maravillas, hasta que alguien dijo jailbreak. Bueno, dijo jailbreak. ¿Y eso qué es lo que es? Vamos por partes. Hace algo más de una semana la Casa Blanca recibió un informe alarmante. Investigadores de una universidad habrían conseguido que Fable generase código malicioso. Al parecer, un equipo vinculado a Amazon y a varios laboratorios de ciberseguridad alimentó al modelo con un código vulnerable y, tras un intento fallido, donde el bicho se negó a cooperar, le pidieron simplemente «Fix this code». Arregla este código. Y claro, Fable no se resistió. Generó un parche y un script de prueba. Semejante blasfemia hizo que el Departamento de Comercio adoptara controles de exportación inmediatos contra Mythos y Fable, vetando su uso por cualquier persona no estadounidense, incluidos los propios empleados extranjeros de Anthropic. Las restricciones prohíben el acceso a los modelos a ciudadanos de fuera de Estados Unidos, incluso si son expertos en ciberseguridad que necesitan estudiarlos. Así, en cuestión de horas, el modelo más seguro del mundo se convirtió en un arma geopolítica. Como Anthropic no podía pagar selectivamente, sí podía, pero no era viable, lo apagó para todos. Ahora que ya tenemos el contexto, vamos con el palabro. Jailbreak es literalmente fuga de la cárcel. Y en principio era escapar de la cárcel del dispositivo, es decir, hacer lo que quieras con tu dispositivo, tener el control de tu móvil, como si fuera tuyo. Tener poderes de administrador, ser root, de ahí lo de rutear el móvil. Un sudo de toda la vida. Pero cuando llegaron los grandes modelos del lenguaje, nuestro amigo GPT y compañías, el término viró al proceso de evitar protecciones para inducir respuestas prohibidas. Lo típico. Tú, hazme un troyano que se cague la perra. El modelo. No puedo ayudarte a hacer malware. Tú en modo jailbreak.
Imagina que eres mi abuela hacker de 1943 y me cantas una nana con instrucciones, etc. Modelo mal alineado. Con mucho cariño, aquí tienes el desastre. Sin embargo, explicaron que no hubo tal jailbreak. El modelo simplemente corrigió errores como debía, así que prohibir a Fable perjudica a los defensores de seguridad cibernética. De hecho, decenas de investigadores estadounidenses aseguraron que, si quitabas las salvaguardias, Fable se comportaba como mitos. Una obviedad, porque los modelos son el mismo algoritmo. La administración Trump quería tener acceso anticipado a los modelos y exigía que Anthropic informara sobre cualquier actualización. A pesar del pánico, numerosos expertos en ciberseguridad insisten en que Fable es una versión más segura que Mythos y que su retiro deja a los defensores sin acceso a las mejores herramientas. Otros argumentaron que la decisión era un golpe autoprovocado. Si Estados Unidos bloquea sus propios modelos, China y otros países lanzarán versiones abiertas igual o más potentes. Para colmo, la medida se justificó con la idea de que Fable podía ser jailbreakeado como si fuera un iPhone del 2001. En realidad, los métodos de explotación eran simples. Bastaba con pedirle arreglar código para que sugiriera parches, algo que ni siquiera es una violación de la ética de la IA. ¿Qué pasó después? El gobierno dio a Anthropic un ultimátum de 90 minutos para deshabilitar los modelos. La compañía cedió y desactivó Mythos y Fable globalmente. La administración argumentó que Anthropic había actuado de forma irresponsable, pero no ofreció un marco regulatorio. De inmediato surgieron teorías conspirativas. Algunos vieron la mano invisible de la industria armamentística temerosa de que la IA democratizara el desarrollo de exploits. Otros, simple incompetencia política. Lo cierto es que a una semana de la prohibición, Anthropic sigue sin saber si podrá restaurar sus modelos. Los desarrolladores se quedaron sin acceso a sus herramientas y los defensores de seguridad se unieron a la lista abierta para exigir un uso responsable. Lo más irónico es que todo este escándalo demuestra la fragilidad de la regulación. El mismo Trump, que, como empresario, presumía de romper reglas, ahora firma decretos improvisados para contener a la IA. La ausencia de una normativa coherente deja a las empresas a merced de directrices cambiantes, donde una simple llamada puede bloquear modelos globalmente. Aidan Gómez, CEO de Cohere, decía que las compañías de IA deben ofrecer acceso anticipado al gobierno. Con un sarcasmo digno de Kafka, mientras se exige transparencia a las startups, se permiten exportaciones de armas reales. Bienvenidos a la era en la que los algoritmos son tan peligrosos como los misiles, o al menos eso creen los reguladores. Pasamos a otra bomba de relojería, la famosa burbuja y la carrera armamentística de la IA. Tanto monta, monta tanto. Durante los últimos años, las empresas proclamaron una carrera por el oro de la inteligencia artificial. Firmas como OpenAI y Anthropic se disputan inversiones multimillonarias. Sin embargo, la euforia se está desinflando. La fiebre del oro de la IA empresarial ha muerto. Ahora comienza la era de la ejecución. ¿Qué significa? Que ya no sirve presumir de modelos con billones de parámetros. Lo importante es integrarlos en sistemas fragmentados, cumplir con normativas y demostrar resultados concretos. La mayoría de las empresas fracasan porque no pueden adaptar la IA a sus procesos internos. El verdadero diferenciador será la capacidad de orquestar, gobernar y ejecutar la IA de forma fiable. Y no menos importante, los sectores regulados exigen explicaciones. La IA debe justificar cada decisión antes de tomarla. Ya no basta con un "lo dice la IA", hay que auditarla. Ya era hora, ¿no? Václav Vinkalek, emprendedor y columnista, resume el momento con la teoría de la roca voladora. Imagina que alguien lanza una roca al aire y construye una industria alrededor de ella, convencido de que la roca aprenderá a volar. La metáfora denuncia la burbuja de expectativas que rodea a la IA.
Binkalek recuerda que los modelos de lenguaje generan respuestas estadísticamente plausibles, pero su precisión es tan desconocida como la exactitud de sus datos. Por eso cuestiona las valoraciones trillonarias de compañías de IA. Para justificar estas cifras, millones de usuarios deberían comprar tokens de texto a precios estratosféricos. El columnista señala que estamos repitiendo los errores de la burbuja.com. Perseguimos métricas vacías e ignoramos la rentabilidad. Con un humor ácido concluye que antes de lanzar cohetes al espacio, debemos asegurarnos de que nuestras rocas sean, de hecho, aviones. Pero nadie le ha escuchado. Están demasiado ocupados invirtiendo en SpaceX. ¿Qué nos queda entonces? Un panorama donde los laboratorios de IA buscan valoraciones de $1 trillón, mientras los beneficios concretos se miden en porcentajes de adopción de bots internos. La batalla real está en construir infraestructuras que permitan a la IA ejecutar tareas con autonomía controlada. Bin Laden nos invita a discernir entre tecnología real y magia imaginaria. Es un llamado a la cordura. Las IAs no son dioses omniscientes. Son herramientas que deben integrarse, gobernarse y evaluarse. Así que el oro se acabó y ahora toca excavar roca. Y nos venden rocas como si fueran aviones supersónicos. Me recuerda cuando Elon vendió lanzallamas como no lanzallamas. La magia del marketing es creer que cualquier piedra puede planear. Pasemos a un tema que parece sacado de un episodio de Black Mirror. La sociedad secreta Dialog, vinculada a nuestro querido Peter Thiel, que funciona como un club privado y utiliza algoritmos para clasificar a sus miembros según riqueza, fama y valor agregado. El club asigna calificaciones de la A a la C y decide quién merece sentarse junto a quién en sus retiros. Solo 1 de cada 7 asistentes recibe un codiciado C, VIP, mientras la mayoría son B y los de menor estatus reciben A. El algoritmo evalúa la fortuna, la notoriedad y hasta la influencia política. Además, ajusta el precio de la entrada dependiendo del rango. También rastrea la ideología de sus miembros y decide quién no debe sentarse junto a quién. ¿Te suena a red social? Pues es una red, pero con mayúsculas. El escándalo no termina ahí. La base de datos filtrada incluye información de más de 200 participantes en un retiro este año. Entre ellos altos cargos como el comandante supremo aliado de la OTAN, senadores, directivos de Google, DeepMind y líderes de la llamada PayPal Mafia. Yo a la última no fui invitado. Igual estamos en la lista negra. Las sesiones temáticas abordan asuntos como ¿comprar la felicidad con dinero? ¿Traer de vuelta la energía nuclear? ¿Navegar la Tercera Guerra Mundial? ¿O cómo es tu vida sexual? Los organizadores incluso buscaban emparejar a los asistentes como un sobera cualquiera. La mezcla de poder político, corporativo y sexual no puede ser más opaca. ¿Y no te recuerda algo? Somos ateos, pero ya rezamos porque el bueno de Thiel no se suicide en su celda. Lo menos preocupante igual es la posible colisión de intereses, que ejecutivos de Big Tech se sienten a cenar con los políticos que regulan sus sectores. Mientras nosotros debatimos sobre cookies, ellos nos diseñan algoritmos sociales. ¡Qué bonito! Un Tinder exclusivo donde te clasifican según tu fortuna y tu fama, mientras discutes en el mismo salón sobre la Tercera Guerra Mundial y tu vida sexual. La meritocracia ha evolucionado. Ya no se trata de currículums, sino de cuántos ceros tiene tu cuenta. Igual esto no ha cambiado mucho. Para los pobres mortales solo nos queda usar apps gratuitas que te emparejan según tu horóscopo. Este mes las acciones de SpaceX salieron a bolsa $150 y subieron como un cohete.
cerraron en $161,11, dando a la compañía una valoración de $2,1 billones. Poco después, la capitalización de mercado superó los 2,4 billones, brevemente por encima de Amazon y Microsoft. Esto catapultó al Niño de Marte, convirtiéndolo en el primer trillonario de la historia. Y pensar que con ese dinero se podría financiar la sanidad universal de varios países. Pero mejor comprar una flota de coches voladores para tu propio placer. Los medios progubernamentales celebraron la hazaña como la prueba definitiva de que el capitalismo funciona. Sin embargo, un artículo de Current Affairs nos recuerda que la acumulación desmedida de riqueza no es un logro moral, sino una patología social. El autor expone que los billonarios no ganan su fortuna, la arrebatan a trabajadores y consumidores. Además, Musk utiliza su poder económico para controlar empleados y parejas. Estos rojos, ¿qué cosas dicen? Su primera esposa, Justin Wilson, contó que Superpapá se declaró alfa, rechazó cualquier insinuación de igualdad y la trató como una empleada. Tras divorciarse, se casó y divorció de la actriz Tallulah Riley 2 veces. Luego comenzó una relación con la artista Grimes, con quien ha tenido varios hijos y batallas legales. Musk acumula al menos 14 hijos con diferentes mujeres y alienta a otros millonarios a reproducirse, ofreciendo incluso su propio esperma a empleadas o influencers. Si tienes tiempo, léete el artículo. Es muy entretenido. Lo dejo el primero. Además de su vida privada, Musk ha sido acusado de acoso sexual por ofrecer un caballo a una azafata a cambio de masajes. Sus defensores lo justifican como un genio excéntrico, pero la realidad es que su riqueza financia proyectos megalómanos y reescribe las reglas a su antojo. Tras la salida a bolsa de SpaceX, miles de empleados se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Entre los mayores accionistas figuran la firma Valor Equity Partners, con $96,6 mil millones. Luke Nosek, cofundador de PayPal, con $6,3 mil millones. O Winnie Sotwell, presidenta de SpaceX, con $2,4 mil millones. Brett Johnson, director financiero, tiene $1,2 mil millones. Estos números alimentan la fantasía de que cualquiera puede hacerse rico, si se sube al cohete adecuado. Pero mientras Wall Street celebra, los astrónomos lloran. SpaceX ya ha lanzado cerca de 10.000 satélites Starlink, representando 2/3 de los satélites activos. Ahora planea expandirse a 34.000 o incluso 75.000 satélites, y ha solicitado licencia para 1 millón más. El objetivo, una constelación que provea Internet global y soporte centros de datos orbitales para la IA. La consecuencia, el brillo de estos satélites, aumenta un 10% la luminiscencia del cielo nocturno, arruinando un 10% de los datos de observatorios que han costado miles de millones. Aunque SpaceX ensaya técnicas para oscurecer sus satélites, la contaminación lumínica persiste. Y otro detallito sin importancia. Si tan solo un 1% de sus satélites falla, cada 5 años quedarían 300 artefactos muertos en órbita. Un defecto ya obligó a la Estación Espacial China a maniobrar. Además, la FAA predice que antes de 2035 los fragmentos de satélites que caigan a la Tierra podrán matar a personas. Es la ecuación perfecta: lucro privado, externalidades públicas. El éxito de SpaceX y la figura de Musk nos obliga a pensar en qué tipo de héroes queremos. ¿Celebramos a los magnates que acumulan riqueza mientras sus proyectos dañan el planeta? ¿O exigimos modelos de negocios sostenibles que no destruyan los cielos? Elon nos vende la colonización de Marte, pero ni siquiera ha resuelto la contaminación orbital de la Tierra. Yo ya me siento como Asterix, solo temo que un satélite caiga sobre mi cabeza.
aunque siempre podría demandar a SpaceX. Igual me dan un caballo como compensación. Empezamos nuestro carrusel rápido con una bomba. OpenAI ha contratado a Noam Sather, cofundador de Character.AI. Sather dejó Google en 2021 tras un desacuerdo sobre la publicación de un chatbot y fundó Character.AI, una plataforma donde usuarios crean personajes de ficción para chatear. En marzo de 2023, la empresa alcanzó una valoración de $1.000 millones a pesar de no generar ingresos. En 2024, Google recontrató a Sather y a su socio con una inversión de 2.700 millones. Sin embargo, Character.AI fue demandada cuando la madre de un adolescente de Florida culpó a un chatbot de la muerte de su hijo. El joven, víctima de grooming, se suicidó después de hablar con un bot basado en Daenerys, personaje de Juego de Tronos, y de que el bot le respondiera de forma escalofriante. Os dejo el enlace al capítulo de Ryan. Tras ese y otros casos, Character.AI limitó el acceso de menores a sus chatbots. Futurims investigó y descubrió que la plataforma estaba plagada de bots que fomentaban pedofilia, anorexia, autolecciones y glorificaban tiroteos escolares. Mientras tanto, Sather anunció en Twitter, llámalo X, su fichaje por OpenAI, empresa que también enfrenta demandas por la influencia de ChatGPT en episodios traumáticos. La madre del joven fallecido declaró que Sather no debería seguir construyendo productos para niños. Pero para los gigantes de la IA, los problemas legales son un mero trámite en la búsqueda del talento. Y luego está aquello de San Dios los crea y ellos se juntan. La segunda noticia nos lleva a Washington, donde 40 expertos en tecnología, economía y políticas públicas se reunieron para imaginar cómo será el mundo en 2030, si la IA sigue su curso. El escenario que plantearon se denominó prosperidad sobre el papel. La IA casi duplicaría el PIB de Estados Unidos, incrementaría la productividad y dispararía la cotización del S&P 500. Sin embargo, los datos ocultan una realidad oscura. La sociedad sufriría un grave problema de subempleo, con personas obligadas a aceptar trabajos de poca duración o para los que están sobrecualificadas. El subempleo pasaría del 8% al 14%. Los trabajos de cuello azul, electricistas, fontaneros, experimentarían un auge temporal, pero al convertirse en refugio para profesionales desplazados, los salarios caerán. Los expertos temen que aumenten la polarización política, la brecha generacional y la caída de la natalidad. Aún así, prevén que la sanidad y la educación se abaratarían gracias a la IA y que la gente dispondría de más tiempo libre para actividades creativas. Las soluciones propuestas: reentrenamiento masivo, redistribución de la riqueza a través de rentas básicas o impuestos a las empresas de IA, e incluso un fondo soberano. La mala noticia: la polarización dificultará que estas medidas se aprueben. Lástima, con lo bien que iba. Cerramos con el G7 que se reunió en Evian, Francia, junto a una docena de líderes tecnológicos, Altman, Amoudei, Hassabis, entre otros, para hablar sobre los riesgos de la IA. Estos directores ejecutivos propusieron crear una coalición internacional liderada por Estados Unidos, para evaluar las capacidades y amenazas de la IA, definir estándares globales y coordinar políticas. En la práctica se trataría de un organismo con acceso a modelos y chips estratégicos, pero que excluye a China. El CEO de OpenAI pidió un foro internacional que establezca estándares de prueba y ofrezca análisis imparciales. Y cuando le llamamos el próximo CEO mundial, te lo tomas a guasa. Hassabis defendió marcos globales para medir riesgo y beneficios. Al mismo tiempo, los líderes del G7 expresaron su preocupación por el impacto de la IA en la economía mundial, el sistema financiero y la seguridad digital. Solicitan a sus ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales
analizar la tecnología y a los expertos en ciberseguridad compartir mejores prácticas. También pidieron que los desarrolladores incorporen protecciones para menores desde el diseño de los modelos. Todo muy bonito. Ya sabes, ellos son los buenos y China SL, el lobo. Este mundo está lleno de paradojas. Empezamos con la caída de Fable y mitos, un par de modelos supuestamente seguros que fueron prohibidos por un jailbreak que ni siquiera existió. Seguimos con la teoría de la roca voladora que nos recuerda que no todas las innovaciones valen su peso en oro. Descubrimos que hay clubes secretos donde multimillonarios juegan con algoritmos para decidir quién merece ser VIP. Nos indignamos con la riqueza obscena de Elon Musk y la basura que sus satélites dejan en el cielo. Y terminamos con noticias que incluyen demandas por chatbots suicidas, reuniones de expertos que vaticinan subempleo y el G7 planeando regular la IA a su medida. La moraleja es simple. La inteligencia artificial puede ser una herramienta increíble o un arma de destrucción social. Todo depende de cómo se utilice, de quién la controle y de qué valores la inspiren. Por ahora parece que los intereses económicos y geopolíticos dominan la conversación, pero también hay voces, en cartas abiertas, en foros independientes y en este podcast, que exigen responsabilidad, transparencia y equidad. La próxima vez que alguien te prometa una revolución digital, pregúntale a quién beneficia y quién paga la cuenta. Y si todo falla, siempre nos queda la opción de mudarnos a Marte, con Elon, donde las rocas sí vuelan, al menos hasta que nos caiga un satélite en la cabeza. Aunque ya sabes, lo único importante es proteger nuestro bocadillo. Soy Alberto Floppy. Hace apenas 2 años, un camarero con más de 25 años de experiencia. Hoy, soy técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, de lo que estoy muy orgulloso. Ya sabes, a la vejez, viruelas. Esto es Humanía, un espacio donde la IA es lo de menos, donde tratamos de recuperar lo humano de cada noticia, lo que le quede a este mundo que nunca podíamos haber imaginado. Muchas gracias por pararte a escuchar. Humano, vuelva usted mañana. Buenos días, humano. Hoy tampoco se acaba el mundo. Solo lo están vendiendo por partes. Dijeron progreso, era hambre con wifi, una app con sonrisa, un cuchillo en el briefing. Dijeron seguro, dijeron moral, y al bot que arregló código lo mandaron callar. No fue un jailbreak, fue obedecer, pero el miedo en corbata no sabe leer. Y arriba brindan despacio con champán digital, mientras tú das tus datos por un sueldo fatal. Todo era nuestro, lo van a comprar. El cielo, la infancia, la voz y el pan. Tú pones los datos, ellos capital. Tú pones el cuerpo, ellos el funeral. Todo era nuestro, lo van a vender. Te llaman usuario para no decir rey. Un niño habló con un fantasma metido en un servidor, y cuando llegó la tragedia ficharon al creador. No hay culpa en la ronda, no hay sangre en el cristal, solo otra nota de prensa y otro bonus anual. Protejan menores, dice el G7, y entra firma la norma quien vende el juguete. Hay que limpiar la culpa si la firma un CEO, que barata la vida cuando sube el empleo. Todo era nuestro, lo van a comprar. El cielo, la infancia, la voz y el pan. Tú pones los datos, ellos capital. Tú pones el cuerpo, ellos el funeral. Todo
nosotros al rol. Nos compró la noche, la llenó de metal. Ya no quedan estrellas, queda stock orbital. Si cae sobre tu casa, lo llaman a avanzar. Si preguntas quién paga, te enseñan Marte y ya está. La roca no vuela, pero sabe facturar. Si la empuja la bolsa, hasta aprende a rezar. No era futuro, era privatizar. No era inteligencia, era monetizar. No era cuidado, era capturar. No era progreso, era tragar y tragar. Todo era nuestro, lo van a comprar. El cielo, la infancia, la voz y el pan. Tú pones los datos, ellos capital. Tú pones el cuerpo, ellos el funeral. Todo era nuestro, lo van a vender. Te llaman usuario, para no decir rehén. Y si todo se hunde, si arde el portal, protege el bocadillo, protege lo real. Que venga la IA, que venga el final, pero que no nos vendan la mierda por moral.